¿Cómo se pelean las ideas? El ring científico. Parte 1. Saludos, curiosos. El 2024 se ha incrementado la difusión de información. Con las redes sociales, se ha democratizado el ejercicio de la libertad de expresión, con una consecuencia, la polarización de las ideas. Los divulgadores y creadores de contenido se han convertido en exponentes de noticias y portadores de las principales posturas ideológicas. Es aquí donde en el medio de esta guerra de trincheras sobre las opiniones y argumentos se quedaron atrapados los científicos, a veces, en posición de rehenes, o bien en la posición de falsos jueces de postura en base a argumentos que son en toda norma carentes de contexto o de lógica. Este video nace como una respuesta a varios divulgadores que se han permitido la atribución de apropiarse los argumentos en nombre de las ciencias. A favor o en contra de las posturas, esto no contradice la libertad de expresión, pero es necesario dejar en claro cuál es la posición de las ciencias. Soy Dr. Dodo. Y si te gusta mi contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar tu campanita para ver nuestro nuevo contenido. En esta primera parte nos centraremos en los argumentos correctos que deben justificar a las ideas desde las ciencias, y en una segunda entrega discutiremos todas las estrategias que se usan para manipular las informaciones provistas por las ciencias. ¿Cuál es la posición de las ciencias y de los científicos en las guerras ideológicas? Iré directo al punto. Es neutral. Los científicos y todos los profesionales en los ramos de las ciencias tienen un juramento de objetividad que prohíbe de manera ética tomar bandos en posturas o guerras de ideología. Ningún científico en su ejercicio profesional puede tomar bando a favor de una postura ideológica o de otra solo en pos de creencias. Esto no prohíbe que un científico tenga sus propias opiniones o su propia tabla de valores o códigos personales, ya que el juramento pide consagrar en toda prioridad las conclusiones sustentadas por el método científico. La única verdad ante las ciencias modernas es aquella que pueda ser sustentada, debidamente demostrada y contrastada. ¿A qué se debe este juramento de neutralidad? Este juramento no fue tomado ni impuesto a la ligera. Durante la Segunda Guerra Mundial se pudieron observar los efectos de los avances científicos demostrando el peligro de su inadecuado uso contra la humanidad. La bomba atómica es su mejor ejemplo, o bien lo que ocurrió en los campos de Auschwitz, siendo considerado en la Convención de La Haya desde 1907. Desde entonces, los delitos ya sean directos e indirectos cometidos por individuos de una nación a lo largo y ancho de varios países, por cualquier medio podrían ser juzgados internacionalmente por el conjunto de los países afectados, llevando a la formación del Tribunal de Nuremberg. Para las ciencias, siendo un medio, derivó en la sujeción y establecimiento del código de ética denominado el Código de Ginebra basado en la obediencia y seguimiento de los 5 valores consagrados en el método científico: ética, objetividad, crítica, sistematicidad y la racionalidad. ¿Cómo se enfrentaban las ideas antes y cómo se hacen en el tiempo actual? Hace 300 años, cuando dos personas tenían ideas completamente diferentes, en Europa se acostumbraba que una manera de resolver el conflicto era a través de un enfrentamiento, permitiendo como recompensa el derecho que la opinión de la persona sobreviviente no pudiera ser contradicha. Muy parecido al juicio por combate de Guerra de Tronos, y viéndolo así, era exactamente lo que sucedía. En pleno siglo XXI se ha llegado a un acuerdo social menos apasionado. Así, cuando dos ideas son diferentes se deberían enfrentar en una herramienta definida como el debate. Esto aplica para todos los ramos de estudio de las ciencias modernas, sean cualitativas o cuantitativas. ¿Cómo se hace, o debería ser, un debate en ciencias? Cuando dos posiciones se oponen en ideas, las partes al confrontarse primero deben exponer sus opiniones, o bien sus hipótesis, segundo presentan los argumentos o justificaciones de los mismos, y finalmente presentan los hechos o evidencias que pueden sustentar o respaldar dichas ideas. El ganador del debate se determina por la eficiencia o la validez de los hechos. En el momento que se presentan los hechos tras ser comparados, evaluados y autenticados, estiman quién es el ganador en el argumento. Como no se deben argumentar las ideas en las ciencias. Podríamos empezar explicando las maneras correctas en las que se debería defender una idea, pero sería más fácil mostrando las peores formas de realizarlo, y estas parten de la sugerencia que solo basta con el pensamiento crítico y con el conocimiento del ramo filosófico. Entrando a las peores y más falsas líneas de argumentación jamás concebida por esta clase de línea de pensamiento, las falacias. Partamos de la falsedad del concepto de argumento.
Para algunos divulgadores en su autoconcepto de filosofía, un argumento consiste en una idea u opinión para apoyar o negar una afirmación, sugiriendo que solo sirven para refutar una hipótesis y para convencer al interlocutor de su validez a fin de respaldar una tesis y llevar a una conclusión. Esto a priori no está mal, excepto de que parte que la idea primigenia para apoyar o refutar dicha afirmación es válida en sí misma. Y esta es la razón por la que el método científico y la filosofía nunca se pondrán de acuerdo. Para el método científico, esa idea que apoya o refuta la afirmación es solamente una hipótesis. Deben que ser examinadas y probadas con toda su veracidad a fin de comprobar que éstas sean auténticas o falsas. Ningún científico, ni nadie, jamás tiene por qué aceptar que una hipótesis deba o tenga que ser verdadera o falsa, sin haber sido debidamente probada y contrastada. Afirmar basado en una opinión, o peor aún, como asume la filosofía, solo aplicando nada más que el campo de la lógica, basado en el cumplimiento de premisas, no implica que dicha hipótesis tenga por qué ser verdadera. Aquí se incurre en un fallo de información que se le conoce con el nombre de una falacia, un desvío del razonamiento en sí mismo. Aquí proporcionaremos una lista de las peores falacias más comunes. Falacia ad hominem, esta seguro le sonará bastante familiar. Atacar al que habla en lugar de refutar su argumento. Por ejemplo, no puedes creer la resolución de esa teoría, esa persona tiene que leer más. Falacia de autoridad, la favorita de los esquemas institucionales. Aceptar una afirmación solo porque proviene de una figura de autoridad y no porque esté respaldada por evidencia. Esto no se limita a una autoridad institucional, sino que puede estar sustentada en la fama de una persona. Por ejemplo, el divulgador X, o bien el profesor en Harvard lo dijo, por lo tanto, debe ser cierto. Falacia del hombre de paja, crear un falso motivo que distorsiona o exagera el argumento del oponente para poder refutarlo más fácilmente. Por ejemplo, los que están en contra de la teoría de la creación son fanáticos ateos. Falacia de la pendiente resbaladiza, argumentar que una acción conducirá inevitablemente a una serie de eventos catastróficos. Por ejemplo, si permitimos que se reconozca la relatividad, pronto estaremos viviendo en una sociedad donde las únicas investigaciones aceptadas sean solo de personas reconocidas. Falacia de falsa causa, suponer una relación de causa y efecto sin suficiente evidencia. Por ejemplo, tomé mi medicina homeopática y luego me curé, por lo tanto, la homeopatía funciona. Falacia de la generalización apresurada, sacar conclusiones generales basadas en evidencia insuficiente. Por ejemplo, todos los científicos son ateos. Falacia de la falsa dicotomía, presentar una situación como si solo hubiera dos opciones cuando en realidad hay más. Por ejemplo, si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Falacia de apelación a la ignorancia, argumentar que algo es verdadero simplemente porque no se ha demostrado que sea falso, o viceversa. Por ejemplo, nadie ha demostrado que los extraterrestres no existan, por lo tanto, existen. Falacia de la petición de principio, suponer como verdadera la conclusión que se está tratando de demostrar. Un poco el juego de la gallina y el huevo. Por ejemplo, la verdad que la Tierra es plana es cierta porque ya fue demostrado, y sabemos que está demostrado porque la teoría terraplanista lo dice. Falacia de la pregunta compleja, hacer una pregunta que asume algo no demostrado, lo que dificulta la respuesta sin caer en una trampa. Por ejemplo, ¿cuántas incertidumbres has decidido omitir en la investigación? Esta lista es tan extensa, que los ejemplos siguen y siguen, y como podemos ver, las falacias procuran un objetivo, atacar al interlocutor y desviar la atención del argumento, llevan al argumentante al terreno de subjetividad y la irracionalidad de la emoción. La posición de los verdaderos científicos tiene que ser objetiva, ética y absoluta. Confrontar el argumento con la evidencia, sujetar al marco probatorio las hipótesis. Pero solo se puede confiar en marco de justificación del argumento y de las evidencias recolectadas siempre que se haya cumplido debidamente el protocolo base de la recaudación de información, el método científico. ¿Qué debe decir el método científico? Se podría resumir en 5 pasos: un planteamiento de un problema basado en unas hipótesis que se desean comprobar, un marco teórico del problema, un marco metodológico que permita recabar la evidencia comprobable de dichas hipótesis, un análisis de resultados con su debida sustentación, y una presentación de conclusiones con el basamento que comprueba o descalifica las hipótesis. Solo en algunos casos los filósofos se atreven a reconocer que si un argumento estuviera debidamente referenciado, citado y acreditado podría tomarse como válido.
Excepto que, como ya vimos, solo tomar esto como cierto incurre en una falacia de autoridad, puesto que la acreditación no comprueba la validez de la misma. Una vez más, es aquí donde la filosofía y la ciencia toman caminos diferentes, porque la filosofía sugiere que la búsqueda de la verdad pudiera no ser relevante mientras se persuade al oponente de que la posición sea válida, y, por lo tanto, todo está permitido. Mientras que para la ciencia la ética impera y prima sobre todas las cosas, por lo que la verdad tiene que ser, por tanto, absoluta. A esto le sumamos como punto negativo el pensamiento de algunos divulgadores, que solo consideran como válido un argumento si se cumplen las siguientes condiciones: se base solo en la verdad, sea relevante, o si el argumento fuera fuerte por sí misma. Veamos todas las fallas en esta clase de metodología, con un ejemplo: argumentar que la Tierra es plana. Para un científico esto es fácil de rebatir bajo la premisa número 1, ¿y cómo saben que dicha aseveración es verdad? ¿Qué hecho comprueba que dicha aseveración es verdad? La premisa número 2 sostiene la relevancia, pero nos lleva al terreno subjetivo, porque podríamos considerar que es irrelevante demostrar que la Tierra es plana y no redonda, pero por desgracia no rebate el hecho objetivo original que la Tierra es redonda. Y la premisa número 3 sostiene un argumento de fuerza. Aquí falla la filosofía. Consiste en imprimirle toda la emoción que se desea, apelar a los sentimientos para justificar un argumento con la emoción, pero no cambia el hecho objetivo que la Tierra es redonda y no es plana. Vemos que el método filosófico falla estrepitosamente al argumentar, pero, ¿aún dentro del método científico podría darse casos de falsas argumentaciones? Si quieren ver la respuesta a esta y otras preguntas, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Hasta la próxima, buscadores del conocimiento.